Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Chat Político. En los próximos minutos nos vamos a estar ocupando de temas bastante interesantes. Y decimos esto porque se vienen las elecciones en algunos municipios este fin de semana. Vamos a estar hablando con uno de los precandidatos a intendente, en este caso por el departamento de Lavalle. Vamos a estar hablando con Lucas Lupo, que es abogado, docente y además está a cargo de la jefatura de derechos del adulto mayor en la provincia de Mendoza. Vamos a ver cuáles son los proyectos y la evaluación que hace de la gestión que lleva adelante el actual gobierno municipal de Lavalle, que es peronista. Bueno, él es referente del radicalismo y va, por supuesto, por el Frente Cambia Mendoza. Bueno, vamos a hablar con él, pero además vamos a seguir metidos en el terreno de la política, porque vamos a estar hablando de un trabajo que hizo la consultora Suban Córdoba en relación a la imagen de los referentes políticos destacados del país. Son muchos, ¿no? En el trabajo han abarcado a todos aquellos que se entienden son los que van marcando la cancha y este termómetro que es la política en este año electoral. Es un trabajo muy interesante que han llevado adelante. Vamos a estar hablando con uno de los representantes de Suban Córdoba para que ahondemos un poquito de qué se trata, cómo han trabajado y de pronto cómo debemos interpretar estos números que han surgido hace horas nada más, lo vamos a decir así, porque la encuesta es absolutamente reciente. Vamos a hablar con Facundo Londero de Suban Córdoba sobre este tema. Y de hecho estamos viendo algunas de las placas de este estudio que han llevado adelante y que de alguna manera va marcando cómo viene el panorama en este 2023. Así es que les decimos a ustedes que se queden ahí del otro lado. Recuerden que estamos en las redes y que si de pronto quieren plantear algún tema, alguna inquietud, lo pueden hacer. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Nos pueden encontrar como Señal UTV en el caso de Twitter. También estamos como Señal U en Facebook y en Instagram como Unidiversidad. Antes de ir a la pausa, vamos repasando un dato importante, una invitación que tenemos para hacerle a ustedes que están ahí del otro lado para que 21:30 de este jueves no se pierdan la oportunidad de disfrutar del estreno del documental de Señal U Patagonia Austral Terra Incógnita, que va a traer sin duda un material sumamente interesante del sur de nuestro país, de la Patagonia, que trata de reflejar lo que viven los lugareños en conjunto con el trabajo de científicos que se trasladaron desde la Universidad Nacional de Cuyo con un equipo de Señal U para llevar adelante este trabajo. Bueno, todo esto se va a ver mañana a partir de las 21:30 con una charla previa con los protagonistas y a partir de las 22 con el estreno específicamente del documental. Nos vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos y ya nos metemos de lleno con nuestros invitados aquí en Chat Político. Ya volvemos. Lo decíamos en el inicio del programa, es una semana sumamente importante para algunos departamentos en la provincia de Mendoza. Hemos hablado en más de una oportunidad de boleta única, en apuntes, también lo hemos hecho en Chat Político, algo que vamos a estar estrenando en algunos municipios este fin de semana y bueno, es muy positivo poder tener contacto con los candidatos. En el caso de hoy vamos a hablar con Lucas Lupo de Lavalle, abogado, docente, precandidato a la intendencia del departamento y además está a cargo de la jefatura de derechos del adulto mayor en la provincia de Mendoza. Bienvenido, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Bueno, gracias por darte ese tiempito de venir y charlar con nosotros, que además también debemos decir, les sirve mucho a ustedes, pero digo, el estar en contacto permanente es como la agenda la tienen sumamente ocupada, me imagino, ¿no? Ha sido uno de los puntos principales del equipo de gestión, el contacto con la gente y hasta el día jueves, que la veda nos permite caminar, vamos a seguir andando. De hecho, todos los días lo hemos estado haciendo con los vecinos. Lucas, vos sos precandidato por la lista 501A del radicalismo, esto es Cambia Mendoza, obviamente, y obviamente ustedes tienen la posibilidad, digo, siendo oposición del departamento, de pronto ser un poco más críticos, ¿no? de lo que es la gestión actual y de cómo tal vez se ha venido dando en este último tiempo, teniendo en cuenta que además Lavalle tiene más de 20 años de la misma gestión, digo, del mismo intendente. Me imagino que ustedes van por eso, por el cambio, pero también es real que el departamento de Lavalle ha avanzado, uno lo ve desde afuera, veíamos
por ejemplo, las obras que se hicieron en este último tiempo en la ruta que se están haciendo en la Ruta 40, también lo que está sucediendo con, por ejemplo, la terminal, que han sido avances importantes, pero siempre hay algo más que hacer, ¿no? Por supuesto, de hecho yo he sido concejal en 2 mandatos y más que criticar hemos sido propositivos y desde mi parte en particular, siempre poniéndole al señor Intendente como nexo el gobierno provincial para trabajar. Bien vos marcás que la Valle ha crecido y nosotros reconocemos un crecimiento, pero un crecimiento desordenado. La Valle ha tenido grandes posibilidades de crecer en mejores condiciones. Marcabas 2 hechos muy importantes, la doble vía a la Ruta 40, que fue licitada durante el gobierno de la anterior gestión, de la gestión de Cambiemos a nivel nacional, y ejecutándose en estos momentos, y lo celebro. Marcabas la terminal también con fondos provinciales, y se ha podido trabajar de esa forma, pero sinceramente el municipio ha tenido 2 falencias muy grandes, y es la primera, la pérdida del contacto con la gente. Llevamos más de 36 años de peronismo en la Valle y se ha acentuado este desorden a través del kirchnerismo en particular, donde el señor Intendente, viendo la necesidad de seguir teniendo los hilos del municipio de la Valle, ha tenido que hacer unión con algunos sectores con los cuales hasta no hace mucho no comulgaba, y ahora los vemos juntos tratando de mostrar una unidad que sabemos los lavallinos que no es. Y de los últimos 22 años del señor Intendente le ganó a él y a su equipo la soberbia y ha llevado a perder el contacto con la gente, y es lo que nos reclama hoy en día la gente. Sinceramente, caminamos todos los días y los vecinos nos dicen eso, funcionarios lejos y que jefe tras jefe tras jefe para poder llegar a algún funcionario. Y lo otro es el crecimiento desordenado. La Valle tenemos una tasa, según el último censo nacional, que después de Luján fuimos el departamento que más creció, poblacionalmente hablando, pero las viviendas no son las esperadas porque la gente se va asentando en la medida que va pudiendo adquirir diferentes terrenos, claro, y no aptos muchas veces para el tema de la vivienda. Y es el mismo municipio que muchas veces le entrega una ayuda para colaborar a esas familias, la mayor parte vulnerables, para poder tener un lugar donde residir, pero después el mismo municipio el que le cierra las puertas cuando quieren acceder a algún crédito o algún otro beneficio, cuando le dicen que en ese lugar no es apto para vivir. La Valle ha crecido hacia los 4 puntos cardinales cuando sinceramente a través del plan de ordenamiento territorial podría haber crecido para algún punto en cardinal en específico, y nosotros eso lo hemos planteado en los últimos años, para que sean los recursos mucho más eficientes. No es lo mismo extender agua, luz, gas, cloacas para un solo punto que extenderlo hacia los 4 puntos, y eso se ha notado en el departamento. La falta de inversión por parte del sector privado. No hemos invitado, el departamento no ha invitado al sector privado, el que genera empleo y el genuino que nosotros necesitamos en la Valle. Tenemos una hermosa zona industrial que podría ser explotada a muchísimo más grandes rasgos y no quizás cederle a una empresa de balas antigranizo donde se necesita personal capacitado y que la Valle no lo tiene, donde nosotros deberíamos tener un gran centro polo productivo industrial con la matriz productiva de la Valle, agrícola, ganadero. Entonces creo que nosotros queremos darle al departamento eso, mayor diálogo, mayor consenso con el sector privado, volvernos a amigar con el sector privado y que no sea el Estado el generador de empleo, porque si seguimos generando empleo público, perdemos las condiciones dignas del empleado municipal de la Valle. Entonces que sea el sector privado el generador de empleo, para así nosotros recaudar fondos a través de los tributos por parte del privado y mejorar las condiciones del empleado público. Se me ocurre pensar un poco cómo sería eso, ¿no? Cómo se puede ayudar a que un departamento, sea la Valle o sea el que sea, digo, y desde tu lugar como alguien que pertenece a lo que es el Estado en un primer momento con el tema de tu paso por lo que es el Consejo Deliberante de la Valle y también en la gestión pública, ¿cómo se puede hacer? ¿Cómo se ayuda a que un departamento crezca invitando al sector privado a que se sume? Porque eso tiene que ver también con inversiones y con la posibilidad que puede tener una empresa o un emprendedor de crecer en un lugar, en este caso sería la Valle. Lo primero que hay que tener es una mayor relación con otros ámbitos fuera del departamento. El señor Intendente y su gestión en los últimos años ha perdido el diálogo con la provincia. Algo muy necesario. Hoy en día nosotros le llevábamos los grandes programas de enlace, enlazados, para poder generar esto de nuevas
generar empleo, y tuvimos que proponérselo nosotros cuando la provincia quería dialogar y se cerraba en no recibirlo. Este diálogo tendría que tenerlo más fluido. Y con la Nación igual. Con la Nación lo ha venido a tener en este último tiempo, también por una cuestión electoralista y de posicionamientos hacia adentro de lo que es el peronismo. Como se ha digregado tal forma, han ido quedando algunos más amigos de otros del Poder Ejecutivo Nacional, que como digo, a veces lo celebro, que haya esa convivencia y ese diálogo. Lavalle es uno de los departamentos económicamente más débil de la provincia de Mendoza, nos cuesta el doble, todo porque no tenemos recursos genuinos. Nosotros dependemos mucho de la coparticipación provincial. Sí. Es decir, nosotros tenemos un 4%, Claudia, para que te imagines, de recursos propios y nos cuesta mucho. Claro. Lo demás es todo coparticipación provincial. Entonces, en esto, el diálogo con la provincia para generar esos canales debe existir. Ojo, en esto yo también, y lo he dicho en otras entrevistas, si tengo la oportunidad y la gente de Lavalle me apoya para ser intendente, lo primero es tener la camiseta del lavallino puesto, más allá que el gobierno de la provincia sea del mismo color político, es defender los intereses de Lavalle. Pero también saber de que este diálogo con el gobierno de la provincia y que muchas veces son ellos los que hacen este nexo con grandes inversores, y sobre todo, ¿por qué no transformar a Lavalle en un gran productor de tecnología, las nuevas comunicaciones, que los jóvenes y los adolescentes están reclamando eso, y no ya las viejas carreras que quizá hemos estudiado muchos, de las ingenierías, el derecho, ¿no? Y la que está reclamando el mercado hoy, la que el mercado provincial y nacional está reclamando hoy. Entonces creo que lo principal, y estoy convencido, es el diálogo que debemos tener con otros estratos dentro de lo gubernamental. En ese caso, marcando un poco el tema educativo específicamente, sería ampliar la oferta educativa terciaria, por ejemplo, e incluso digo, se me ocurre pensar primaria y secundaria, y esto lo digo porque vos hacías referencia a cómo ha crecido la población en Lavalle, y me imagino que es una demanda tener más escuelas, primarias, secundarias, y al mismo tiempo ampliar la oferta educativa para que no tengan que trasladarse por ahí a encontrar esa posibilidad de la carrera que no tienen allá, venir hasta el Gran Mendoza para poder seguir estudiando, ¿no? Hace unos años atrás el gobierno provincial instaló un IES en el departamento de Lavalle con infraestructura municipal donde está instalado, y que crezca esa oferta educativa hay que hacerlo, ¿sí? Siempre y cuando también con diferentes cortes, porque la población, si bien ha crecido, después, hablando quizás más en criollo, se andan chocando los mismos profesionales y tienen que emigrar del departamento para conseguir una fuente laboral. Entonces, la variabilidad que debería haber en la oferta educativa también es necesaria frente a eso, y eso también es un trabajo en nexo con la Dirección General de Escuelas, de trabajar e influir de tal forma de que los chicos puedan trabajar en el departamento, formarse en el departamento, pero después trabajar en el departamento. Por un estudio sociológico de la diplomatura en gestión municipal que cursé y terminé este año, los distritos del secano de Lavalle, no mucho más de 15, 20 años, se van a ver reducidos en su población en no más del 50%. Es mucho. Entonces nosotros tenemos que tratar de trabajar en el tema del arraigo del lavallino, porque si no estamos emigrando grandes talentos, y hemos tenido amigos personales que se han ido del país, y muchas veces viven y tienen otras calidad de vida y es difícil que vuelvan. Entonces trabajar el arraigo a través de la educación es súper importante, pero también el sector productivo. Hay muchos adolescentes que quieren trabajar, terminan sus estudios secundarios, una tecnicatura, y quedarse en Lavalle, trabajar la tierra de Lavalle, la agroindustria de Lavalle, y hay que abrirles las puertas. Y bueno, está claro entonces que hay una real necesidad de mejorar la oferta laboral, porque eso tiene que ver directamente con lo que acabas de decir, digo, ¿no? Que tengan la misma oportunidad en el departamento de Lavalle, y a partir de ahí volvemos a lo mismo, la inversión de las empresas privadas para que sea esa la opción y no en definitiva el Estado, como sucede en muchos lugares del argentino. Es lo que nosotros tratamos, de que sea el Estado, ese nexo con el sector privado, para que no sea el Estado el que cargue todo eso, porque al final termina siendo el Estado el que lo carga, y cuando no lo puede absorber, termina, en el caso de Lavalle, creándose algunas cooperativas fantasmas de trabajo en negro, donde queda el Estado municipal inmiscuido en eso, y la gente queda en el limbo, no sabe si es empleado privado, empleado público,
juegan muchas veces con el tema de las cooperativas de trabajo, donde la indumentaria se la da el municipio, pero al momento de quedar desvinculado de esas cooperativas, el Estado le dice, no, eras empleado de la cooperativa y no del municipio. Claro. Pero le hace tener a la persona un sentido de pertenencia, claro, muchas veces que, y estoy convencido de esto, que es electoralista y políticamente hablando, para tener de rehén a muchos lavallinos. Como ex concejal, ¿cómo es la convivencia de pronto en lo que es la administración departamental? Digo, ¿es fluido el diálogo? Vos decías que en tu caso eras como el nexo entre la administración peronista de Lavalle y la administración de Cambia a nivel provincial. ¿Cómo se ha dado eso? Porque también hacías referencias de que de pronto ese diálogo no estaba. Hay dos puntos importantes en mi trabajo y en mi paso por el Consejo Deliberante y los proyectos que presentábamos desde el bloque. Muchas veces quedaban en la discusión del Consejo Deliberante o cuando teníamos el apoyo por parte del oficialismo para que emitiera opinión y demás el Ejecutivo, quedaban cajoneados. Muy pocos fueron los que volvieron con alguna respuesta favorable. Y otro, en esto del nexo, voy a poner un ejemplo concreto y que ha sido el caballito de batalla del señor Intendente y que también desde el bloque y desde el Frente Cambia Mendoza nosotros vemos que es un relato hacia la tribuna, como ha hecho la mayor parte del kirchnerismo a nivel nacional, de la municipalización de los servicios públicos. Yo reconozco y nosotros como ex concejal y como que sigo caminando todos los días Lavalle, somos los cercanos a los vecinos. Muchas veces la gestión provincial es un poco más lejana y yo apoyo al señor Intendente para que Lavalle municipalice los servicios públicos. Es decir, que nosotros tengamos la gestión de agua, luz y gas, pero frente a eso tenemos que reconocer también que hay un marco regulatorio legal que hace a eso. Entonces, cuando el gobernador Suárez le dio la oportunidad de reformar la Constitución de la provincia de Mendoza para darle mayor autonomía, autarquía al municipio, en este caso de Lavalle en particular, y para que también se redistribuyan mayores fondos, los dos precandidatos del Frente Elegida actualmente, uno diputado y el otro senador, se negaron al debate. No estamos pidiendo la aprobación, estábamos pidiendo que se abriera el debate a la futura reforma de la Constitución de la provincia de Mendoza. Lo negaron, ojo, lo negaron en convicción o no, o por aprietes también del mismo kirchnerismo a nivel provincial. En esto sabemos que son bastante obedientes, dicen que no y todos juegan a lo mismo, los perjudicados somos los lavallinos. En esto hay una constitución provincial que debería darle mayor autonomía a los municipios, una modificación de la ley de coparticipación provincial. Es necesario. Si no, es muy fácil decir yo voy a manejar el agua, yo voy a manejar la luz. Y en la estructura del Estado municipal de Lavalle no está en condiciones para sostener una empresa de hoy en día de esas características. Claro. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a tener que duplicar, triplicar la tarifa al lavallino? Sería absolutamente perjudicial para la persona que vive en el departamento. Y cuando, Claudia, cuando hay una realidad, el 32% de los lavallinos hoy día pagan las tasas municipales. Vos imaginate el esfuerzo que tendría que hacer para pagar el doble o el triple de una tarifa de un servicio tan necesario como es la agua y la luz hoy en día. Claro. Entonces, planteémoslo y seamos serios, seamos institucionales. No le digamos a la gente que hay problemas de agua y problemas de la luz porque el señor Intendente no puede tener el manejo de los servicios. La provincia le está dando la posibilidad y ellos mismos se están negando. Ojo, les ha servido como caballito de batalla en ya 3 aperturas de sesiones ordinarias al Intendente. Bueno, vamos a ir a una pausa, Lucas, y enseguida vamos a regresar y vamos a seguir hablando de lo que está pasando en el departamento de Lavalle, teniendo en cuenta que se vienen las elecciones, las PASO municipales. Recuerden que este próximo fin de semana y que además estará debutando la boleta única aquí en la provincia de Mendoza. Nosotros nos vamos a una pausa, ya regresamos. Bueno, estamos nuevamente en Chat Político. Estamos en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden también que si quieren volver a ver el programa, www.unidiversidad.com.ar. Allí se van a la pestaña de Señal U y nos van a encontrar. Y por supuesto también estamos en el canal de YouTube de Unidiversidad. Seguimos hablando con Lucas Lupo, que es abogado, docente, ex concejal de Lavalle y además titular de la Jefatura de Derechos de los Adultos Mayores aquí en la provincia de Mendoza. Antes de seguir con el tema Lavalle, yo que te quería preguntar, Lucas, ¿cuántos años tenés? 36. ¿Y hace cuánto que estás metido en el barro de la política? No, de muy pequeño, antes de los 20 años, participando en la actividad política de la juventud.
y tuve la oportunidad recién en el 2013 de participar de las últimas internas partidarias del radicalismo y bueno, ahí ya gané esas internas en el 2013 y encabecé la lista de concejales. Bueno, volvamos a meternos en el tema Lavalle. ¿Qué pide la gente? Digo, pensando un poco en el tema de seguridad, siempre es un tema que nos interpela a todos a involucrarnos, a de pronto reclamar, a exigir. ¿Qué dice la gente en Lavalle, por ejemplo, el tema de la seguridad? ¿Cómo ves vos el panorama en el departamento? Hay épocas en que aumenta quizás el delito leve, el delito del robo pequeño y demás, que es cuando baja la temporada de cosecha, hay un montón de circunstancias de migración también que recibe el departamento al momento de eso, pero el gobierno de la provincia en eso ha asistido con nuevos móviles y hay un paradigma a nivel mundial, en eso también dentro de un estudio del tema de seguridad, donde muchas veces la gente reclama nuevos destacamentos, nuevas comisarías, y estudios a nivel mundial hablan de que ya el policía no tiene que estar estancado en una comisaría o en un destacamento o en un punto fijo, porque lo que hace es inmovilizar a algún policía, algún efectivo que tiene que andar de ronda. Entonces eso en Lavalle se ha notado, sobre todo donde más se necesita, que es en las zonas rurales, pero ha habido ese acompañamiento por parte de la provincia en mayor cantidad de móviles, en mayor cantidad de efectivos, pero podemos decir que todavía es un departamento muy tranquilo, ameno, donde se puede trabajar con seguridad. No somos ajenos a lo que pasa a nivel provincial y a nivel nacional, pero está ordenado. Bueno, otro de los temas importantes, salud, teniendo en cuenta que Lavalle tiene su hospital y también teniendo presente que las distancias a veces nos juegan en contra, ¿no? Cuando tenemos que hablar de cierta especialidad para hacer algún tipo de tratamiento o seguir o poder alcanzar algún examen médico en particular. ¿Cómo está la salud en Lavalle? La salud pública, digo, ¿no? Pronto a inaugurarse, y es algo que se ha quizá demorado la inauguración de una UDI en Costa de Araujo. La infraestructura está, el material está, lo que sí, Claudia, está faltando es el recurso humano. Claro. Cuesta a nivel provincial, no solo a Lavalle, y tenemos que traer de otras provincias muchas veces personal, y vos recién lo marcabas, especialistas. Es muy difícil hoy conseguir recurso humano especializado en diferentes materias. Y que esté dispuesto a trasladarse un poco más lejos de lo que es el Gran Mendoza. En eso está trabajando también el Ministerio de Salud, y de hecho ya lo está haciendo con algunos ítems diferenciales que hagan que el profesional le sirva también poder trasladarse. Si bien gracias a la doble vía geográficamente vamos a estar a la misma distancia, pero en tiempo va a estar mucho más corto, en las últimas dos gestiones el Hospital de Lavalle ha traído una renovación en varias cosas. De hecho, no lo hemos querido hacer electoralista, pero ya está funcionando el oxígeno central, algo que era necesario en el hospital. Se ha hecho un shock room nuevo en el hospital, mayores consultorios, mayor cantidad de turnos, pero también hay una realidad. El Estado siempre va detrás de las necesidades, la población va aumentando, entonces falencias siempre van a haber, las reconocemos, pero se está trabajando en pos de poder mejorarlas día a día. Bueno, y otro tema, me imagino que, porque en más de una oportunidad, los departamentos que están más alejados de lo que es el Gran Mendoza sufren la conectividad terrestre con el tema del transporte público. ¿Cómo está Lavalle? Porque es uno de los departamentos que también en muchas oportunidades los usuarios reclaman por el tema de las frecuencias, la continuidad. Hubo empresas que prestaban servicios y que tuvieron problemas económicos y que desembocaban de pronto en un mal servicio. ¿Cómo está hoy? Porque sabemos que si bien tienen el transporte asegurado, quieren más frecuencia, porque también es una realidad que mucha gente de Lavalle viene a trabajar a otros puntos de la provincia. Es uno de los puntos necesarios a reformar y sentarse a hablar con el gobierno de la provincia. Se está trabajando, de hecho es uno de los puntos en los que hemos llegado de acuerdo, municipio y provincia, de trabajar en estudios donde veamos dónde se necesita mayor frecuencia, dónde se va a necesitar mayor cantidad de unidades. En eso yo también soy nexo para trabajarlo con la provincia, a poder dar una nueva licitación. Pero también
nosotros estamos dispuestos a trabajarlo en conjunto con la municipalidad porque sé que, de hecho, los precandidatos del oficialismo es uno de los puntos con los que nos están atacando a nosotros. Decirles que nosotros vamos a hacer nexo en eso. Se está trabajando en la licitación, se ha escuchado a la municipalidad en los estudios que ha hecho con respecto a la necesidad, pero bueno, también hay una realidad de la cual ellos no van a hablar y para eso estoy yo a hablarlo, es decir, hay una cuestión macroeconómica que cuesta mucho también. Una licitación que uno la arma de una forma, al poco... Hoy día ha llegado el dólar, no hace mucho venía camino acá y venía leyendo una nota, 484 pesos. Por las nubes. El dólar. Entonces, también hay una cuestión donde los prestadores de servicios, los que se vayan a presentar a la licitación, no tienen una seguridad jurídica ni una seguridad económica de plantear y firmar una licitación donde quizás el gobierno provincial y municipal le exijan tal y una cantidad de unidades nuevas, los servicios que debe tener esa unidad. Y hoy en día estamos hablando de un dólar que para ellos está en las nubes, donde quizás se les va a exigir una movilidad que hoy día vale un precio y dentro de 2 meses sale el doble. Entonces hay una cuestión también macroeconómica que debemos frenar y que espero que esto, y por el bien de todos los argentinos hablo, gane quien gane en octubre de este año, mejore esta situación. Las peleas internas del kirchnerismo a nivel nacional nos está llevando a eso, pero sí es un punto en el que en común con el gobierno municipal estamos trabajando para una nueva licitación adaptable a la Valle. Sé que también desde el oficialismo están planteando recorridos internos y lo apoyamos desde la empresa municipal y que se pueda descongestionar ese trabajo. Bueno, y ahora tenemos que hablar de algo que lo decíamos recién en el corte, el tema boleta única. Me parece que es fundamental que lo repasemos porque es algo que ustedes van a estar estrenando, al igual que otros departamentos este próximo fin de semana. ¿Cómo vienen con eso? Digo, teniendo en cuenta que ustedes caminan la calle y que de pronto la gente les puede decir, sé del tema, no sé del tema, ¿cuál es el panorama que se encuentran? Nosotros desde la presentación del ISTE y cuando se nos habilitó a caminar con la campaña, lo primero fue capacitar a los vecinos de la Valle en el nuevo método de votación, que para muchos, y lo que lo hemos estudiado, es una forma mucho más ágil, mucho más rápida, concreta, que ahorramos dinero, ayudamos al medio ambiente, hay una igualdad de derecho con todos los partidos políticos, ya no va a escucharse más nadie en la fila, faltan boletas de que quiero votar, pero también hay una realidad, y es que debemos llegar a todos los vecinos y explicarle, porque el 30 de abril estamos seguros también de que va a haber muchos vecinos que se van a sorprender, que sea el presidente de mesa el que le entregue la boleta y no ellos buscando adentro del cuarto oscuro la boleta. Hoy en día hay todavía un gran porcentaje de desconocimiento que se vota el 30 de abril. Hay un gran desconocimiento de qué se vota el 30 de abril. Mucha gente está pensando ahora con el cierre de listas provinciales si vamos a votar gobernador o no. Tenemos que explicar eso. Y hay una explicación también a que la gente no es que no le quiera prestar atención. La gente está pensando de que no le alcanza la plata para fin de mes. La gente está mirando de que las cosas suben día a día. La gente le llegan por cadenas de WhatsApp, góndolas de supermercados donde dice hasta agotar stock 2 unidades por persona y ya no hay unidades. Entonces, nosotros que estamos en la política y que hacemos de la política nuestra pasión y nuestro trabajo, tenemos que entender que la gente tiene la cabeza puesta en otra cosa. Entonces no podemos echarle la culpa a la gente y decir, no le interesa boleta única, está en desconocimiento. Creo que tiene la cabeza puesta en cómo llegar a fin de mes con el tema de la comida, cómo comprarle los útiles a su hijo y cómo pagar el medio de transporte para poder ir a trabajar. La gente da la sensación, y digo, esto lo dicen hasta las consultoras, que hay como una especie de divorcio entre el electorado y los políticos o el electorado y la política en general, más allá de los candidatos y las figuras y los referentes. Y esto tiene que ver un poco con ese desgaste que se ha dado a partir de esta realidad cíclica que tiene la Argentina, que tenemos como que remontamos y volvemos a caer y obviamente todo tiene que ver con decisiones políticas. Entonces ahí está ese divorcio que hace que de pronto a la gente no le interese y hoy por hoy esté con esa situación. Estoy en La Valle, estoy en San Rafael, estoy en La Paz, estoy en esos departamentos donde se va a votar este fin de semana y ni siquiera estoy interiorizada de que tenemos boleta única. Digo, pasa con muchos. Es que ahí está el tema, la gente tiene puestos sus intereses en otra cosa. La gente está pensando, como te digo, llegar a fin de mes y quizás no en el nuevo método de votación. Entonces, por eso que nosotros, a los que la política les apasiona, y muchos políticos han hecho quizás de la profesión de la política algo mal visto, y también tenemos grandes oportunistas políticos. Hay muchos políticos que hoy en día traen las soluciones mágicas
a todos los problemas, todos. No existe tampoco, ¿no? No solo que no existe, sino que hagamos memoria, que leamos un poco de historia y veamos que esas soluciones mágicas que marcan mucho, sobre todo candidatos muy mediáticos a nivel nacional y que han cooptado al electorado adolescente y joven con soluciones mágicas, sepan que eso ya se ha implementado no solo en algunos lugares del mundo, en la Argentina también, y no ha traído buenos resultados. Digo, desde tu lectura como alguien que ha estado en la política desde joven, ¿no te da la sensación de que de pronto esas figuras políticas que logran captar la atención de la gente joven lo hacen porque esa gente joven está muy desconectada de la realidad? Es que a los jóvenes hoy en día no les interesa el tema de la política. A nosotros, de hecho, cuesta que el joven y el adolescente se interiorice por el tema de la política, verla a la política como una transformación de su mismo medio dentro de la sociedad. Entonces hace que los chicos también, y adolescentes, y en este cambio de paradigma de estudiar unas nuevas tecnicaturas, nuevas carreras, se le hable desde los medios de comunicación masivo, que es lo que ellos consumen el día a día, y dejen de lado un poco de leer o estudiar lo que la realidad del país está pasando. Y como les digo, estos políticos mediáticos que salen una cada 2 veces por semana, largan algún que otro titular, tan lastimoso que los que ya los hemos pasado y los que son adultos, muchísimos más, saben que han habido de estos personajes en la política que han disrumpido en la política y le han hecho mucho daño al país. Bueno, ¿cuál es de pronto el mensaje para aquellos que hoy están a días de votar en el caso de Lavalle y todavía no se han interesado mucho y no tienen idea de cómo va a ser el sistema de boleta única? ¿Qué le dirías vos, que también lo estás caminando y lo estás ayudando a que la gente lo entienda? Boleta única nos trae a nosotros, y sobre todo a Lavalle, voy a hablar de Lavalle en particular, un sistema no solo novedoso, sino que va a quitar presiones. La gente no va a ir coaccionada a votar. Ningún puntero político va a darle en el bolsillo a cualquiera de los vecinos que vaya a votar tal o cual boleta, y sí o sí tienen que poner esa boleta en la urna. Decir a los lavallinos que vayan con total tranquilidad, que vayan con una conciencia tranquila y que transparente de que lo que nosotros buscamos es estar mucho más cercano al vecino, con mayor diálogo, y que aproveche esta herramienta donde nadie no solo va a saber a quién va a votar, sino que no va a poder llevar más la boleta desde la casa, ninguno lo va a poder presionar, y que piense que los que hoy dicen tener las soluciones a lo que está pasando en el municipio de Lavalle, sumado también a los que le hacen interna al mismo oficialismo y han sido parte del mismo oficialismo hasta hace 15 días atrás, que ellos tienen también la solución, o están desmascarando algunas cosas del señor intendente actualmente, decirles que llevan 22 años allá adentro, y que aprovechen que este año que se cumplen 40 años de democracia, sepan que es la oportunidad histórica dentro de 2 o dentro de 4 años de decirle a Lucas Lupo, en este caso, si es electo intendente dentro de 2 años, abrazar y felicitar la política que está llevando a cabo, su gestión y su equipo, o poder hacerle saber a través de las urnas que está llevando un camino erróneo y que puede enderezarlo, o dentro de 4 años volver a elegir a otra persona, o seguir confiando en el mismo equipo que está llevando a cabo la gestión. Bueno, Lucas, te deseamos éxito y bueno, estaremos atentos a ver qué sucede en Lavalle. Muchas gracias por darnos a nosotros estos minutos para poder charlar con vos. Muchísimas gracias a ustedes y sobre todo la oportunidad de poder expresar las nuevas ideas de transparencia, orden, consenso que queremos llevarle a los lavallinos. Bueno, será hasta cualquier momento. Entonces. Muchas gracias. Lucas Lupo, que es abogado, docente, precandidato a la intendencia del departamento de Lavalle por la lista 501A del radicalismo, del Frente Cambia Mendoza, con nosotros, hablando de sus proyectos y también haciendo un balance de lo que está necesitando el departamento de Lavalle. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos. Aquí estamos en Chat Político, en el 30 de la TDA, 22 de Supercanal HD. Recuerden que estamos en redes, estamos
en Twitter como Señal UTV. También nos pueden encontrar en Facebook como Señal U y también estamos en Instagram como Unidiversidad. Y recuerden también que en www.unidiversidad.com.ar se pueden encontrar con la información que generan nuestros compañeros de nuestro sitio web, pero al mismo tiempo también con los momentos destacados de la programación de Señal U y por supuesto con Chat Político. Seguimos en este programa ya ahora hablando de encuestas, de la imagen de los referentes políticos de nuestro país, basándonos en un trabajo que ha hecho la encuestadora o la consultora Suban Córdoba, y vamos a hablar con alguien justamente de esta consultora que tenemos ahí del otro lado. A Facundo Londero lo vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida. Facundo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, han hecho un trabajo sumamente interesante, pero también veía que cuando hacían la referencia del trabajo hablaban de la irrupción después de, al mismo tiempo, de lo que fue la renuncia de Alberto Fernández como candidato, ¿no? Esta posibilidad de que en algún momento se hablaba de una posible reelección del presidente, de ser candidato a esa reelección, algo de lo que desistió en estos últimos días. Pero hay una realidad y es que parece que todo está cantado en nuestro país, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Exactamente, bueno, hace ya algunos meses veíamos que la estabilidad y la gestión del gobierno venía en una desaprobación constante, ya que el 68,7% de los argentinos tiene una imagen negativa de la gestión del presidente, pero a su vez también vemos que las imágenes de los diferentes dirigentes nacionales, los principales dirigentes nacionales, se mantienen estables hace unos 6-7 meses, pero que esta estabilidad de sus imágenes representan un diferencial negativo para su propia imagen positiva, ¿no? Ya que, ¿qué significa esto? Que su imagen negativa es mucho mayor que su imagen positiva. Tenemos, por ejemplo, el caso de los principales candidatos presidenciables como Larreta, Burrich, Massa o Milei, que todos tienen aproximadamente entre 13 y 20 puntos de diferencial negativo de su imagen negativa. Uh-huh. Esto significa que, o lo que podemos visualizar, que a través de este contexto también de crisis económica, existe una gran incertidumbre en la sociedad y un gran descontento sobre la institucionalidad política. Uh-huh. Volviendo, sí. Sí, tal cual digo, ¿no? Esto es sin duda... los trabajos que se vienen haciendo son un reflejo de, si bien digo, la muestra toma un número limitado de casos, es una tendencia de lo que es la opinión pública en general, ¿no? Exactamente. No solamente en este descontento, sino también en esta incertidumbre política que estamos viendo y que actualmente tenemos tres fuerzas que al 10 de diciembre cualquiera de estas tres fuerzas puede estar asumiendo el mando del gobierno nacional. Por un lado tenemos el Frente de Todos, por otro lado Juntos por el Cambio y por otro lado la fuerza del Partido Liberal con Javier Milei, que va en alza y que se está poniendo a la par del bipartidismo tradicional que había en Argentina. Es decir, que en estos momentos, con las mediciones que estamos viendo y teniendo en diferentes provincias y también a nivel nacional, vemos 3/3 iguales entre las diferentes principales referentes de cada fuerza a la hora de una intención de voto. Está bien, estamos en abril y falta muchísimo y en Argentina es semana a semana, quincena a quincena y todo va a ir cambiando de acuerdo al contexto y la coyuntura en la cual estamos viviendo. Quiero destacar eso que decías, Facundo, de que hoy si votáramos podría ser cualquiera, ¿no? Cualquiera de estos referentes importantes, destacados de cada uno de los partidos, el que podría estar tal vez asumiendo la presidencia. Digo, no es un dato menor, porque antes esas diferencias eran mucho más amplias y podían decir, bueno, hoy ganaría tal figura. Hoy, diríamos, podría ser cualquiera de esas tres figuras, ¿no? Exactamente, hay una alta fragmentación dentro del electorado en la cual cada fuerza se está llevando tres partes casi iguales y en la cual también existe un 15% de indecisos, que esto van a ser claves a la hora de la elección, a cuál propuesta o a cuál referente votarán para dejar afuera seguramente una de estas fuerzas que están siendo representativas fuera del balotaje y luego a través de la propuesta y también el contexto manda, se va a dirimir cuál será el próximo presidente. En estos momentos hay una gran incertidumbre a cómo puede representarse la institucionalidad política de acá al 10 de diciembre que asuma el nuevo presidente.
Facundo, ¿qué ha pasado con Milei? Porque hubo una época en que tenía muy buenos números, sobre todo en cierta franja de edad en nuestro país. Después empezó a bajar a partir de algunas declaraciones que había hecho públicamente y se viene hablando de una recuperación de Milei, de su figura a nivel nacional. ¿Cuál es el panorama hoy? Digo, lo acabas de decir, podría ser uno de los ganadores, pero digo, ¿esto sí es una tendencia que puede seguir, digamos, el mismo camino de números ascendentes? Actualmente a Javier Milei lo tenemos en 33,4% de imagen positiva y en 54% de imagen negativa. En el cual ya existe un muy poco porcentaje de población que no conoce o que no tiene un sentimiento de positividad o negatividad a su imagen. Es decir, que su piso y su techo ya están dentro de los límites estadísticos que lo podemos estar visualizando. Su imagen puede seguir en crecimiento o también decaimiento, también según el contexto económico. O sea, que él se especializa en la parte de economía y tiene diferentes políticas que a lo mejor son un poco controversiales a la tradicionalidad de la política argentina, como por ejemplo el día domingo que se estuvo hablando sobre la educación pública, de privatizarla, en el cual también hicimos una pregunta sobre ese tema, en el cual, por ejemplo, solamente el 12% de los argentinos estaría de acuerdo con privatizar la educación pública. Sí, también pienso en lo que viene sucediendo en estos días con la economía y específicamente con el dólar. Digo, más allá de que se pueda llevar a cabo alguna de las medidas que él plantea, por ejemplo, la dolarización de la economía, el cierre del Banco Central, cosas que parecen hasta absurdas, más o menos, de todas maneras, es el único que de pronto tiene una línea marcada en cuanto a lo económico. No sucede lo mismo con las otras figuras, porque las otras figuras van en contra, digo, hablando de la oposición, van en contra de cómo actúa el gobierno de Alberto Fernández, pero no propone medidas concretas. Digo, eso también es una de las cosas que le juegan a favor a Milei, me parece. Exactamente, por un lado la parte económica, que actualmente se vive una situación bastante caótica, incluso hoy que el dólar tuvo una corrida bastante ascendente, y también lo que juega para el gobierno nacional como para la oposición es que sus modelos económicos han tenido grandes problemas y grandes fallas. Recordemos que el 2015 al 2019 hubo grandes problemas económicos durante el gobierno de Mauricio Macri, y también, bueno, durante estos casi 4 años de gobierno de Alberto Fernández vemos también una gran devaluación y también una gran inflación, que es el principal problema que aqueja a los argentinos. ¿Puede cambiar el discurso de las figuras políticas de manera inmediata o esto va a suceder a último momento? ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento ya estarán firmemente con la campaña y digo, desde hace meses y años la manera de transmitir el mensaje al electorado y a la población en general es atacar al oponente. El oficialismo atacando a la oposición y la oposición atacando al oficialismo. ¿Se entiende que puede cambiar el discurso? Digo, porque si no parece que se echan culpas y no hay ningún proyecto. Muchos critican que el gobierno de Alberto Fernández no lo tuvo, pero en la vereda de enfrente tampoco se propone nada nuevo. Exactamente, esa es una cuestión que hemos medido varias veces, en el cual si realmente la dirigencia debería dialogar más, o si realmente la población está cansada de los conflictos entre los diferentes partidos, y vemos que esto realmente a la población le aqueja, y los diferentes discursos que golpean a la oposición o al oficialismo muchas veces generan mayores trabas, y bueno, y esto también se ve a la hora de la gestión y bueno, y la gobernabilidad. Por lo tanto, a la hora del discurso tendría que ser un factor cambiante de cada referente a la hora de comunicarse. Pero bueno, eso ya se verá a partir del 25 de mayo, cuando ya empiecen el tema de las campañas de cada fuerza. Se habla mucho de lo que generan Mauricio Macri y Cristina Fernández, que no están metidos en el juego. Digo, la salida de pronto de la cancha de Mauricio Macri de alguna manera ha marcado lo que puede llegar a suceder en la oposición, y la salida de Alberto y de Cristina, que en algún momento dijo no voy a ser candidata. ¿Cómo condiciona el hecho de que Alberto se haya bajado a Cristina desde la óptica de ustedes ahí en la consultora? ¿Qué piensan? Esto va a ser, digamos, una cuestión crucial, el renunciamiento tanto de Alberto Fernández como también cuál va a ser la vía que va a tomar Cristina Fernández. Ella declaró que no se iba a presentar, pero bueno, se abre un nuevo escenario, un nuevo panorama, ya que el presidente no va a ir a la reelección.
en la cual, bueno, veremos cuál va a ser su decisión a la hora. También hay que tener en cuenta que su imagen positiva tiene un 34% y su imagen negativa es de un 64%, es decir, 30% el diferencial negativo. Y vemos que cualquier fórmula, o ella encabezando la lista, va a tener un piso y un techo muy similar, entre un 30 y un 32 puntos. Es decir, ella no va a cooptar el voto del indeciso o del voto, aquel votante fluctuante. Es por lo tanto que, seguramente estratégicamente hablando, Cristina Fernández va a decantar no participar en la elección. Al igual que hizo Mauricio Macri, que su imagen positiva es de un 27% y su imagen negativa un 68%. Y también su piso y su techo son muy similares, por lo tanto decantan su reelección y simplemente van a ser grandes armadores dentro de sus espacios, pero dándole la posibilidad a otros referentes que pueden cooptar votos de diferentes espacios, y principalmente este núcleo de indecisos y este núcleo de votantes fluctuantes que pueden votar 2019 a Alberto Fernández y 2021 haber votado alguna opción diferente a la oposición, y que ellos tienen más posibilidad de cooptar esos votos. Facundo, nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y seguimos hablando un poco de cuál es la sensación que tienen los argentinos y las argentinas frente a este año electoral. Te pido que te quedes ahí, ya regresamos, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Estamos en Chat Político, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos ya en el tramo final de esta edición de Chat Político. Un 2023 marcado por la política. Es indudable que vamos a seguir hablando mucho de este tema, de estos temas en general. Seguramente van a pasar muchos candidatos. Pero bueno, ahora nos estamos abocando a lo que sucede con las encuestas. Y en este caso seguimos hablando con Facundo Londero, que es de la consultora Suban Córdoba, que como decíamos, han hecho un trabajo muy interesante con muchos ítems durante el mes de abril y vamos a seguir repasándolos. Bueno, Facundo, volvemos con vos y te vamos a preguntar un poco lo que ha representado esta encuesta, que ha tenido muchas preguntas. Me quiero detener un poco en cuál es la percepción que tienen los argentinos en cuanto a la gestión de Alberto Fernández, que evidentemente tienen una imagen bastante negativa. Esto tiene que ver con, sobre todo, lo económico, porque me parece que se puede hacer mucho o poco durante una gestión, pero cuando la economía no camina, nos cuesta llegar a fin de mes, eso es determinante, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes, Facundo? Exactamente. Estamos viendo que el principal problema de todos los argentinos es la parte económica, la inflación, que es aquello que golpea directamente al bolsillo de todos y de todas, por lo cual entonces esto repercute de manera directa en su gestión, en la cual solamente el 26,1% aprueba la gestión de Alberto Fernández. Mientras tanto, su gestión está calificada por el 68,7% de los argentinos como negativa. Esto es un dato muy fuerte y muy duro para su gestión, y obviamente esto repercutió a la hora de su decisión de ir por una reelección o no. Tal cual. Hace poquito veíamos incluso videos de lo que era parte del gobierno de Alberto Fernández, porque hablaban específicamente, por ejemplo, de la entrega de viviendas. Y de hecho fue todo un suceso la entrega de la vivienda número 100.000 durante la gestión de Alberto Fernández, y por eso hacía referencia de que, bueno, se puede trabajar y mucho durante la gestión, pero cuando las decisiones en cuanto a la economía son erróneas o traen consecuencias que afectan directamente a todos los sectores de la sociedad y peor aún a los más vulnerables, las obras que se hagan dan la sensación que no sirven. Eso lo veíamos incluso en esto que repasábamos, que era lo específicamente de la gestión. Pero quería repasar también otra de las preguntas que hacían ustedes, y tenía que ver con el nivel de acuerdo con una frase, ¿no? Si hace falta un cambio de gobierno en el país. Podríamos decir si se necesita un cambio de rumbo. Ya a esta altura no es la pregunta, porque estamos en un año electoral, y es si hace falta un cambio de gobierno en el país para salir adelante. ¿Qué decía la gente, Facundo? Exactamente, bueno, acá en esta frase el 62,2% está de acuerdo que haya un cambio. Creemos que es necesario, y la gente lo está pidiendo a este cambio, que una vez finalizado el 10 de diciembre se tome un nuevo rumbo
principalmente por la cuestión económica, que obviamente si no te alcanza para llenar la heladera va a repercutir. Hemos medido anteriormente también algunas otras políticas de Alberto Fernández, como el tema de viviendas, el tema del IFE y de otras políticas, y su aprobación de las políticas han sido muy buenas, pero cuando la parte de la microeconomía y la macroeconomía empiezan a fallar y empiezan a golpear a los sectores más vulnerables, y principalmente también a la clase media, es donde repercute a la hora de la decisión de realmente que haya un cambio en la gestión, y también solamente el 15% declara que el país va por una dirección correcta. Entonces vemos que hay una amplia mayoría, de casi un 75%, que declara que el país está yendo por otra vía, en la cual es necesario dar una vuelta de rosca para buscar una nueva forma de gobernar, y que haya una gobernabilidad que pueda repercutir tanto en la clase media, en los sectores vulnerables y diferentes sectores, para una mejor gestión pública. Bueno, otra de las consultas que hacían ustedes era en qué dirección va el país, la percepción que tiene la gente. Me imagino que la respuesta siempre fue negativa ante esa pregunta, o al menos mayoritariamente negativa. Exactamente, solamente el 14% consideró que va el país por una dirección correcta, y el 76,1% va por una dirección incorrecta. Acá de nuevo es el ítem o la madre de las batallas por parte de la gestión nacional, de parte de la economía. Parece que es muy repetitivo que sigamos hablando de economía, pero es lo principal, o es el principal punto que está fallando el gobierno, y también nos está repercutiendo el día a día. La desconexión también de la clase política, y lo digo así en general porque no solamente hablan del gobierno, sino también de la clase política en general, de la realidad argentina, porque ellos también es real que viven en otro mundo, ¿no? Tienen otros ingresos económicos, están en una zona de confort en la cual el resto de los argentinos y argentinas no están, ¿no? Y eso también ha sido tema de debate, de qué tan desconectados están de la realidad, porque de pronto, hace algunas semanas atrás hablábamos de que en el Senado hacía 5 meses que no sesionaban, y ahora nos encontrábamos con Alberto Fernández yendo a dar una nota a un programa de radio que se transmite también en streaming, y haciendo o respondiendo preguntas que parecían un mal chiste, ¿no? Cuando estamos atravesando momentos sumamente complicados. Exactamente, en esto se ve en el descontento de la sociedad sobre la dirigencia política, y esto también es lo que ha repercutido en el auge de la imagen de Javier Milei, que va en contra de la casta política, por más que muchos de sus propios candidatos y referentes vengan del sistema político. Y él pertenece a esa casta también, ¿no? Hay que decirlo. Exactamente, es diputado, y bueno, y muchos también de sus referentes en diferentes provincias, incluso en provincia de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vienen de parte del sistema político, pero este discurso de enojo y de hablar en contra de la casta ha traído repercusión, porque por lo mismo que vos me estabas comentando, por esta desconexión por parte de la dirigencia política a la realidad argentina y el contexto. Sin duda. Bueno, Facundo, te agradecemos estos minutos con nosotros. Ha sido realmente muy bueno poder hablar con ustedes, contigo, porque realmente también queríamos saber un poco en profundidad lo que significa de pronto esto de las consultas que vienen haciendo ustedes, y también porque son el reflejo básicamente de lo que piensa la sociedad argentina. Así es que seguramente nos volveremos a reencontrar en cualquier momento. Por favor, muchísimas gracias por la invitación. Hasta cualquier momento, entonces. Facundo Londero, que es representante de la consultora Suban Córdoba, hablando con nosotros de este trabajo reciente del mes de abril. Estamos ya transitando los últimos días del mes de abril, donde ellos hacían hincapié en, la opinión que tiene el ciudadano y ciudadana común de la gestión de Alberto Fernández, cómo es de pronto la imagen que hay de los referentes políticos, y muy sorprendente, ¿no? Esto que hacía referencia de que si hoy nos volcáramos a las urnas, podría ser cualquiera el ganador, hablando de 3 referentes políticos, ¿no? La figura de Milei, las figuras destacadas del Frente Cambia y de Cambiemos, y por supuesto del propio peronismo. Antes de irnos, porque ya estamos en el tramo final del programa, vamos a hacer una invitación, porque falta nada para que finalmente podamos ver el producto final y el estreno del documental Patagonia Austral Terra Infinita, que la vemos ahí, Terra Incógnita, Patagonia Austral Terra Incógnita, que como hemos dicho en más de una oportunidad, han ido nuestros compañeros de trabajo junto a investigadores
de la Universidad Nacional de Cuyo, junto con la gente que vive en este lugar tan lindo que estamos mostrando en el sur, en la Patagonia, donde han ido a mostrar escenarios realmente increíbles. Ahí vemos el glaciar Perito Moreno. Vivieron durante varias semanas esa posibilidad de estar en contacto con los lugareños y obviamente trasladarlo a sus vivencias en este documental que se estrena este próximo jueves 27 de abril, 22 horas. Pero previamente vamos a tener una charla sumamente interesante en un programa especial, en un making of con los protagonistas. Así es que ustedes están invitados próximo jueves 21 a 30 horas, por supuesto, aquí en Señalú. Con esto nos despedimos, con esta invitación para disfrutar de este documental. Nos vamos despidiendo e invitándolos también a ustedes a que nos reencontremos en la próxima edición de Chat Político. Será hasta ese momento. Muchísimas gracias.